Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Luis Bossi, soy el jefe de servicio de nutrición, soy médico pediatra certificado, soy médico nutricionista certificado, soy especializado en obesidad infantil. Además de eso, tengo el posgrado de endocrinología y nutrición en niños, tengo posgrado en deportología y nutrición en niños, tengo posgrado en inteligencia artificial avanzada y tengo posgrado en dirección y gestión de salud. Y bueno, siempre estamos estudiando y acá queremos comenzar con ustedes una charla que siempre va a ser interesante. No puedo dejar de presentar a mi servicio. A la izquierda, la licenciada Paola Ramos, licenciada en nutrición, que es nuestra gerente. Así le llamo yo. Ella es la que nos arma, nos desarma todo, me ayuda a tomar decisiones como jefe del servicio. Eh, la doctora Catalina Martorell, médica pediatra especialista en nutrición, especialista en dieta cetogénica, de epilepsia refractaria, es especialista en alimentación enteral y parenteral y trabaja con pacientes críticos en nutrición, sobre todo en la internación. La doctora Russo, también pediatra especialista en nutrición, es una especialista en enfermedad fibroquística y nutrición, es especialista en intestino corto, en insuficiencia intestinal y también en alimentación enteral y parenteral. Nuestro psicólogo estrella, Federico Jerez, que es el psicólogo de todos nuestros pacientes y además el psicólogo nuestro todos los días para trabajar con la fuerza y la eficacia que necesitamos. Y Inés Lencina, nuestra secretaria, que es la que atiende las quejas y que tratemos de que siempre hay pocas, pero sobre todo que toma los turnos y hace toda la tarea administrativa del servicio y nos quedamos cortos. Como todo servicio serio se dedica a la atención en salud, eh, nosotros tenemos un comité científico, el servicio, y por supuesto está integrado por un doctor que se dedica a la investigación, el doctor Conrado Yapur, encargado del comité, que es doctor en medicina, que es pediatra neumonólogo del Hospital Niño Jesús, que es investigador clínico en el Ministerio de Salud de Tucumán y que además es director del Departamento de Investigación Clínica Mayo de Tucumán. Bueno, buscando en múltiples lugares especializados en medicina y buscando cuál es el top 10 de las enfermedades más frecuentes eh, y viendo dónde está la obesidad ubicada, les cuento que en primer lugar están las enfermedades bucodentales. 3.500 millones de personas sufren de caries, periodontitis y demás enfermedades bucodentales, producto de los pésimos servicios odontológicos públicos en muchos lugares del mundo y además que el servicio odontológico en la parte privada también es caro de sostener, ¿no? En segundo lugar está el exceso de peso, sobrepeso y obesidad, más de 2.500 millones de personas en el mundo, pensando en, acuérdense, en 8.000 millones de personas que viven en todo el mundo. Trastornos neurológicos como migrañas, cefaleas, Alzheimer, depresión, epilepsia y múltiples enfermedades más de 2.000 millones de personas. Anemia, principalmente deficiencia de hierro, 1.900 millones de personas. Es un tema de nutrición clave que no nos tenemos que olvidar. Hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, 1.300 millones de personas. Enfermedad renal crónica, 850 millones de personas. Diabetes, principalmente tipo 2, 540 millones de personas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más de 400 millones de personas. Asma bronquial, ¿no es cierto? 260 millones de personas y trastornos depresivos entre 280 y 300 millones de personas. Si ustedes buscan una asociación entre todo esto, la obesidad tiene todo esto. Mariano Bossi o uno.
Bueno, la obesidad fue caracterizada como una enfermedad de la Organización Mundial de la Salud de la OMS en 1997, pero aún hoy sigue siendo una enfermedad que no ha penetrado en el corazón y en el librito de diagnóstico de muchos médicos y de muchas personas, sobre todo la vieja escuela. La obesidad es una epidemia grave y que está afectando a todo el mundo. Se define como el exceso de grasa corporal, cuya magnitud y distribución afectan en forma negativa la salud del individuo. Es un ejército de células adiposas que va avanzando por el cuerpo y que va reemplazando todos los tejidos. Y además, la célula adiposa no es una célula pasiva, sino que es una célula que libera un montón de hormonas que pueden dañar mucho al organismo. Es una enfermedad compleja, multifactorial, multisistémica y que va a afectar todos los aspectos de la vida en el corto, mediano, largo plazo, aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, y deben ser considerados en la evaluación del paciente y su tratamiento. Bueno, nosotros habíamos hablado, acuérdense de la aplicación SAP móvil para bajar a su celular, que está muy buena y también sirve para poder ver la hipertensión arterial, los valores límites del sobrepeso y obesidad. El sobrepeso, el percentilo es entre 85 y 97 y por arriba de 97 ya tenemos obesidad. Y acuérdense también que cuando supera el 99% se utiliza el puntaje Z. En obesidad el percentilo es más del 97, el 99%, y el puntaje Z es más 2. El puntaje Z les va a servir en los extremos, en el paciente que tiene un percentilo de menos del 3% y en el paciente que tiene un percentilo de más del 99%. Pero además tiene la ventaja de ser muchísimo más preciso en los cambios cuando venimos bajando de peso, cuando vamos subiendo de peso. Por favor, siempre utilizarlo, siempre percentilar. Cada paciente, cada historia clínica tiene que tener su percentilo. Y aquellos que se dedican a la internación, no se olviden de poner el peso, el talla, el índice de masa corporal, la relación peso-edad, la relación talla-edad, la relación perímetro-cefálica-edad, ¿no es cierto? Y no se olviden de medir la cintura. Bueno, en las últimas guías se empezó a usar el índice de masa corporal, pero también se usa el índice cintura-talla, que es una medida antropométrica para evaluar la distribución grasa corporal abdominal que se divide en el perímetro de la cintura entre la altura. Es importante, el valor normal es aproximadamente 0,50 y esto nos va a diferenciar, ¿no es cierto?, entre el paciente que va a tener más cercano el problema cardiovascular y el problema metabólico. Y acuérdense que puede convivir la malnutrición o desnutrición con la obesidad y ese paciente puede tener el problema cardiovascular o metabólico porque puede ser un flaco con abdomen muy grande. Entonces, no siempre la obesidad tiene una distribución generalizada. La obesidad tiene miles de definiciones. Es un problema nutricional muy frecuente en países industrializados, pero también está afectando a los países en el desarrollo y a los países pobres. Es una epidemia mundial y se clasifica en dos las causas, sobre todo causas, síndromes genéticos y endocrinológicos. Voy a nombrar uno que vemos muy frecuentemente, el Prader-Willi, que representan el 1% de la obesidad infantil, que siempre vienen con un retardo mental, entre otras cosas, y lo más frecuente, el 99% restante, el concepto de la obesidad nutricional simple o exógena. Siempre hablamos, yo siempre en mis clases digo cuando vemos una embarazada, ¿cuántas personas vemos?
Algunos dicen una, ideológicamente quizás. Otras dicen dos y otras dicen tres. Eh, el doctor Bossi dice tres personas. Está la embarazada, el ser humano que ustedes ven a la izquierda. Está el niño que está dentro de ese embarazo, el ser humano que va en la derecha y que vive, que come, se alimenta, que respira a su manera, que hace su metabolismo. Y están los genes en los ovarios o testículos según el sexo que tenga ese niño o niña, ¿no es cierto? Y que todo eso conjuga tres generaciones. Lo hemos visto en la época, lo que hemos vivido, la desnutrición, en los años 90. Yo fui uno de los médicos que recibió a Barbarita, ¿se acuerdan la desnutrida que salió en la foto en El Mundo? Fui entrevistado por periodistas de todos los lugares del mundo por haber recibido a esa chiquita en la guardia. Y también pasa esto, en esa época la madre desnutrida tenía una hija desnutrida y su nieta terminaba siendo desnutrida, haciendo todos los esfuerzos que podamos hacer. Inconfundiblemente sucedía esto. Y en obesidad pasa lo mismo. Por eso es importante cuidar el embarazo. Por eso es importante evitar la obesidad en el embarazo. Es importante evitar la diabetes, la hipertensión, la malnutrición, la mala alimentación, la mala calidad de la alimentación, la falta de actividad física. Cuidemos el embarazo, hablemos con los ginecólogos. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque este cuadro es un poco lo que en la fisiopatología de la obesidad, que realmente es tremenda, ¿no es cierto? Ustedes se ponen a ver, este cuadro te la define, te dice los valores normales, te habla sobre todo el proceso genético, metabólico y la acción de distintas hormonas, los depósitos de grasa, el gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca, la hiperinsulinemia, que es la respuesta al gran enemigo que se llama azúcar, que eso aumenta la tasa metabólica, el tono simpático, la hormona tiroidea, la ingesta calórica, que afecta al corazón, que afecta a los vasos sanguíneos, que aumenta la resorción del sodio, que aumenta el gasto cardíaco, que produce vasoconstricción, ¿no es cierto?, que produce hipertensión arterial, que produce hipertrofia del músculo liso vascular del ventrículo izquierdo, que aumenta el flujo de salida de sangre del corazón, que colabora con la hiperinsulinemia, ¿no es cierto?, y la resistencia a la insulina, producto de la respuesta del organismo con los ácidos libres en sangre y un gran almacenamiento de grasa visceral, ¿no es cierto?, alteración de los estrógenos, del HDL, el LDL, el recambio y excreción del colesterol, lo que lleva a la hipertensión, a la arteriopatía coronaria, al cáncer, a los cálculos biliares y a múltiples enfermedades que debemos tener mucho cuidado y que debemos tratar de evitar. Si esto lo hacemos desde la pediatría, todo ¿no es cierto?, entramado, que parece muy difícil, pero que si uno lo razona, tiene todo un resultado final, que es el acortamiento de la vida humana. Un paciente obeso puede vivir entre 20 o 30 años menos, ¿no es cierto?, de lo que está estipulado o de lo que hemos logrado en los últimos 50 años mejorar la expectativa de vida de las personas. Un poco para poder resumir la fisiopatología de la obesidad, el cuadro destaca como el desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético regulado por el hipotálamo, que desencadena una serie de eventos, y estos incluyen alteraciones de la tasa metabólica, del tono simpático y de la función hormonal, que a su vez impactan en la sensibilidad de la insulina y el metabolismo de los lípidos, la acumulación de la grasa visceral, la resistencia a la insulina, que son pilares de la patogenia, conduciendo a un mayor riesgo de enfermedades del corazón,
como la hipertensión, la dislipemia y después la diabetes mellitus y ciertos tipos de cáncer. Entender la fisiopatología de la obesidad es crucial para abordar eficazmente esta enfermedad multifactorial y compleja que nos permite comprender que la obesidad no es un simple problema de comer demasiado, sino una interacción intrincada de factores genéticos, hormonales, metabólicos, ambientales y celulares. Cuando yo le digo celulares es la insuficiencia mitocondrial. ¿Mm? Ojo con eso. Además de la disfunción endotelial. Ojo con eso. Además de un, un grado de inflamación mínimo sistémico y persistente. Este diagrama enfatiza la influencia de factores psicológicos, la importancia de comprender los mecanismos moleculares como el papel de las adipoquinas y de la leptina. Conocer estas vías permite desarrollar estrategias de tratamientos más personalizables y efectivos que van desde cambio del estilo de vida hasta intervenciones farmacológicas, quirúrgicas, mejorando así la calidad de vida y reduciendo la morbilidad y mortalidad asociados a la obesidad y además mejorando y evitando el envejecimiento del cuerpo que genera esta enfermedad. Envejecimiento. Apareció la estrella. El estrés provoca aumento de peso. El estrés no contiene calorías ni carbohidratos, pero puede conducir a la obesidad. El estrés a largo plazo provoca niveles elevados de cortisol, adrenalina, que conlleva la ganancia de peso. El estrés, bien usado, sirve para cuando estamos en peligro, nos persigue un perro, nos están por asaltar. Corre riesgo nuestra vida. El estrés aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta nuestro estado de las energías y aumenta nuestra clarividencia para poder ver los riesgos. Nuestro cerebro funciona a 1000 por hora, pero eso tiene que ser corto. Si el estrés es permanente, puede afectar mucho al organismo porque estamos poniendo en desgaste todo el tiempo nuestro cuerpo. El estrés a largo plazo provoca niveles elevados, vuelvo a repetir, de cortisol. El cortisol libera y la insulina genera hipoglucemia, la hipoglucemia genera hambre. El alivio del estrés es un proceso activo, hay muchos métodos probados que ayudan a lograrlo, como la meditación, el yoga, el masaje terapéutico, los ejercicios, los fármacos, etc. La privación del sueño. La privación del sueño es un factor potente de estrés psicológico, por lo tanto estimula el cortisol y esta segunda da lugar a niveles de insulina resistencia importante. La restricción del sueño aumenta la secreción de la insulina, como decía recién, genera hipoglucemia, aumento de la adrenalina, disminución de la melatonina, hormona del sueño, disminuye también la hormona del crecimiento que es nocturna, aumento del apetito, ¿no es cierto? Y aumento de la obesidad. ¿Mm? Y bueno, los factores de riesgo son múltiples. Padre con obesidad. Un padre con obesidad, 40% de sus hijos van a ser obesos. Dos padres con obesidad, 80 o 100% de sus hijos van a sufrir de obesidad. Embarazo de riesgo, parto por cesárea. El peso al nacer, o muy alto peso o muy bajo peso. La lactancia materna, ineficaz o insuficiente o inexistente. El crecimiento postnatal. La dieta alta en calorías y especialmente alta en hidratos de carbono o ultraprocesados. El sedentarismo. El sedentarismo es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares y metabólicas. La exposición a los tics. Ustedes vieron la sala de espera de chicos pobres en el hospital que tienen todos celulares. ¿Mm? Bien, la exposición a los tics hasta altas horas de la noche que hacen que los chicos no duerman. ¿Vieron eso? Los ultraprocesados, alimentos que tienen de todo, sal,
grasa, azúcar y además de eso, múltiples conservantes. Ingesta alta en harinas, panificados, baja en frutas y verduras. ¿Cuántas veces en el consultorio a las 7 de la tarde preguntamos al chico, ¿cuántas frutas comiste desde que te levantaste? Ninguna, doctor. ¿Cuántas verduras comiste desde que te levantaste hasta ahora? Ninguna, doctor. Y la mira la madre. Fármacos que puedan ayudar a generar obesidad. Múltiples. Risperidona, una de ellas, se usa en el autismo. Mm, Corticoides, excesos de antibióticos. Ojo con los pediatras que por ahí dan muchos antibióticos. Se altera la flora intestinal y la flora intestinal tiene mucho que ver con la obesidad. Los kioscos no saludables, el marketing del medicamento, la inseguridad, la falta de acceso a salud pública y la pobreza. Bueno, como verán ahora me pueden ver, esto me río, pero esto de la tecnología todos los días uno aprende algo, ¿no? Este, bueno, antes había una clasificación que era el obeso rico y el obeso pobre. Y bueno, ahora las cosas cambian todos los días, uno aprende y desaprende. El obeso metabólicamente saludable y el obeso metabólicamente no saludable. Y la diferencia es tremenda, ¿no? El que está sano tiene la insulina normal. El que está enfermo tiene la insulina resistencia. Ojo, que lo estoy viendo en chicos de 3, 4 y 5 años, ¿no? La presión arterial del que está sano está bordeando los límites superiores y el que está enfermo está en hipertensión. También lo veo en chicos chicos, ¿no? El perfil lipídico del obeso metabólicamente sano es normal, el del que está enfermo es elevado, sobre todo los triglicéridos y por ahí el colesterol, el LDL también, y el HDL está bajo, que es el colesterol bueno, que es el que limpia de alguna manera las arterias, lleva al hígado las grasas para poder eliminarla como bilis, pero bueno, eso es harina de otro costal. En el normal hay una baja actividad inflamatoria de todo el cuerpo, en el metabólicamente no saludable es alta, el funcionamiento hepático, las enzimas hepáticas están normales, la ecografía es normal del obeso saludable y del obeso que está metabólicamente afectado tiene la alteración. Primero hay enzimas hepáticas que hablan de lesión, pero también el tipo de protonvina empieza a alargarse. Generalmente el obeso más saludable es un paciente mucho más joven, pero ahora cada vez afecta más a los chicos pequeños porque ya vienen obesos de familia y además de eso de una mala alimentación desde que están en el intraútero, ¿no? Y después tenemos la baja acumulación tópica, hay obesos que no, digamos que tienen más una localización generalizada y no abdominal, en cambio el que está más enfermo tiene una mayor acumulación abdominal, una grasa ectópica y visceral. El obeso saludable puede ser un jugador de rugby tranquilamente y físicamente activo, y el obeso no saludable es un sedentario y bien sedentario, o sea que no hace nada, control remoto, auto, moto, tiene que ir a una cuadra, va en auto, en moto o no va, o pide que le traigan las cosas. Y después tenemos el estado nutricional de un paciente obeso, pues saludable, puede estar bien, bastante bien, y el paciente obeso no saludable empezamos a tener algunas fallas en los micronutrientes, en los macros, ¿no es cierto? En general puede coexistir esa cierta obesidad saludable con el obeso que está metabólicamente afectado. ¿Qué le pedimos a un paciente con obesidad para que lo deriven al hospital del niño si es que ya ven ustedes que tenemos el obeso metabólicamente afectado en hemograma, en eritrosedimentación? Ahí no está incluido, pero la PCR también podría pedirse para ver el estado inflamatorio, la glucemia, la insulina, el índice de OMA. Si ustedes ven que hay toda una historia de diabetes, pídanle en hemoglobina glicosilado, pídanle la insulina en ayuna y postprandial, y pídanle la glucemia en ayuna y glucemia postprandial, el colesterol HDL, LDL, los triglicéridos GOT, GPT, TP, tiempo de protombina, cortisol, porque hay muchos hipercortisolémicos,
T4, TSH y APTO, que es el anticuerpo, necesito para saber si no es autoinmune, esto también, y la urea y creatinina de orina completa. Se puede pedir también otras cosas, ¿no? Vitamina D, vitamina B12, calcio, qué sé yo, muchos micronutrientes, pero los laboratorios, por ejemplo, habitualmente tienes un laboratorio de alta complejidad y el paciente que lo pueda pagar, y a veces es un medio que no es muy común, ¿no? Bueno, hay que sí o sí, para estudiar un paciente obeso, que realmente lo veamos que hay que estudiarlo porque lo vemos con mucho peso, ecografía abdominal, sí o sí. Ecografía abdominal nosotros buscamos páncreas graso, hígado graso y litiasis biliar. Y en algunos casos vamos a pedir, sobre todo a las mujeres, ginecológica, tirando a la adolescencia, buscando el SOP o síndrome de ovario poliquístico, que es bastante frecuente cuando hay insulinoresistencia. Insulinoresistencia está asociado a hígado graso bastante y el examen cardiovascular. Ahí en el examen cardiovascular no se conformen ustedes con el electrocardiograma simple en reposo, siempre va a dar normal porque acá cuando tenés el problema es periférico. Puede tener un corazón sano, pero la periferia está, o sea, el aumento de la resistencia periférica. Imagínense ustedes, por cada kilo que vos aumentás de peso, vos tenés más o menos entre 2 y 5 kilómetros de capilares por cada kilo para poder irrigar esa zona grasa, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el corazón tenga que trabajar o bombear sangre a tejidos que no tendría que hacer, y eso se va acomodando con el tiempo. Por eso la hipertensión a veces ni se encuentra, ¿no? Pero es importante pedir estos estudios, ¿no? Cifras actuales, 8.200 millones de habitantes en la población en el mundo, y el 40% de la población tiene exceso de peso. El 40% de la población del mundo tiene exceso de peso, y hay planes para enfermedades raras. Yo no digo que no haya que estudiar esas cosas, pero hay que invertir en nutrición, muchachos, chicas. Miren esto que vemos acá. Yo tengo una película grabada que no me animo a subirla a las redes sociales. La cantidad de obesos que hay en Tucumán es infernal. Y si no les digo nada, entre la población de enfermeras y médicos es infernal la población. Entonces, yo la verdad que estoy alarmado, o será que tengo el ojo clínico hecho para la nutrición, pero eh, creo personalmente, como la estadística que yo le había dado, que está en número 2 el tema del peso. Tenemos que empezar a trabajar con la obesidad. En pediatría tenemos que tratar de hablar obviamente, de prevención. La prevención comienza desde el embarazo, el parto normal, la lactancia materna, que los chicos hagan campamentismo, que salir a caminar. Ustedes vieron que caminar una hora por día son 7 kilómetros. Caminar una hora todos los días durante una semana son 50 kilómetros. Caminar una hora por día durante un mes son 200 kilómetros. Y caminar durante un año son 2.300 kilómetros. ¿Tendrá impacto esto en la nutrición, en nuestro estado de salud? Eh, por supuesto que sí, sin duda. Y eso que yo digo que eso es ejercicio para viejos, ¿no? Pero mínimamente es importante. Nosotros tenemos que aprovechar cada consulta para prevenir, ¿no es cierto? Hay que apuntar a los comedores escolares, que es una pregunta que me hicieron el viernes una de las chicas. Y hay que tratar todos los programas de televisivos que te toquen hablar, tocar el tema de nutrición, aunque no seas nutricionista, y darle la importancia que tiene, ¿no es cierto? Que hay países que apuestan al deporte en la primaria, secundaria, universidad, como por ejemplo Estados Unidos. Vos podés ser un gran deportista y te premian yendo a las mejores universidades. Bueno, tenemos que tratar de apuntar a eso. Siempre digo que el pediatra en la escuela sería muy importante. Por ahí apuntaría a las escuelas más que un barrio, porque en una escuela uno puede hacer tantas cosas impresionantes. La educación nutricional, insisto que en la escuela hay que enseñar un alimento por día, cada uno de los 190 días de clase, y a fin de año el chico conoce muy bien la historia, la producción, cómo se hace, qué se puede hacer.
y la cantidad de propiedades que tiene un alimento todos los días, 190 alimentos al año, y a fin de año el chico entiende un montón de los alimentos saludables y eso lo pueden compartir con sus familiares. Es importante la importancia de la dieta saludable, el control de las porciones, el picoteo, una cosa que hay que empezar a enseñarle de nuevo, volver a educar y evangelizar esto porque esto va a mover muchísimo. Bueno, yo estoy liderando un programa a nivel provincial que contempla la obesidad infantil creciendo sano y estamos armando nodos de nutrición en distintas localidades de Tucumán. Ya lo hicimos con Lule, lo hicimos con Alderete, donde conjugamos Ministerio de Salud, donde conjugamos Ministerio de Educación y donde conjugamos deporte, pero por supuesto con la idea de que todo el Estado, público y privado, todo el mundo participe en esto de que el chico, nosotros como pediatras tenemos que ser positivos y creer en el crecimiento, apuntar a que el chico crezca. ¿M? No digo no preocuparnos por el peso, pero sí el chico tiene que crecer lo que su rango genético permite. Y entonces creciendo y alimentándonos bien y teniendo buenos hábitos, nosotros nos va a ir bien. Vamos a hacer que este niño sea saludable. Y voy repitiendo algunos conceptos que hay que grabarse. La obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública de gran magnitud y que ya tiene características de pandemia. Así que eso lo certifican la OMS, la FAO, la UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, y es alarmante, muchachos y chicas, en las últimas décadas cómo ha subido. Está fuertemente vinculado con enfermedades no transmisibles y la diabetes, la hipertensión y la enfermedad coronaria en edad adulta temprana. La urgencia de abordar este problema desde una perspectiva integral y preventiva es mucho más negociable, más barata que abordarla desde el punto de vista del tratamiento mucho más adelante. Cifras que para mí están desactualizadas, pero datos relevantes que he visto, OMS, 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 ya tenían sobrepeso en el 2016. La Sociedad Argentina de Pediatría hablaba sobre un 30% de niños, ya se está hablando hoy de un 45%, cifras que por supuesto, yo tengo un proyecto de hacer una app para que el certificado médico escolar no sea un papel como llenamos los pediatras todos los principios de año, sino podamos llenar esa app, entrenar a todos los pediatras, médicos generales y a las enfermeras para llenar esta app. Y esto permitiría, ¿no es cierto?, para el Estado, para tener públicos y privados, tener en 2 meses un número, les diría, bastante acercado de la realidad que tenemos en Tucumán sobre la nutrición. Espero que este proyecto llegue en algún momento. ¿Mm? Así que necesitamos verdaderas estadísticas porque las cifras son estimativas. Y la proyección mundial es impresionante. La prevalencia en Argentina, yo le hablaba de 40-45%. Niños collas que viven a 4.000 metros de altura es el 11%, fíjese en eso, sobrepeso y obesidad 11% en niños collas de 4.000 metros de altura. ¿Y por qué? Y fundamentalmente porque tienen menos acceso a la comida, porque tienen que movilizarse mucho para ir a la escuela todos los días, no hay colectivo, no hay auto, hay un montón de cosas. Y por supuesto la cantidad de sobrepeso. Y la alimentación por ahí es una alimentación no tan ultraprocesada y es más hecha en casa, ¿no? Obviamente hay excepciones. 180 millones de niños confinados a sus casas han ampliado las disparidades y el tema de la epidemia de COVID también ha generado un gran disparo de la obesidad por que la pandemia del COVID ha generado un impacto psicológico y en la salud y ha disparado muchísimas enfermedades y la obesidad no ha sido, es más, si ustedes se ponen a ver la cantidad de obesos que murieron en la época del COVID ha sido infartante. Está afectando muchísimo a nivel socioeconómico
bajo, pero a todos los niveles, pero especialmente a nivel socioeconómico bajo, a la escolaridad virtual en su momento, a la menor actividad física, al cambio de la ingesta familiar, al estrés familiar, divorcios, problemas económicos, ¿qué les puedo decir? No sé, alcoholismo, tabaquismo, drogas, adicciones, que es alarmante la cifra, ¿no es cierto? Que se está viendo padres que se están quedando sin trabajo, eh, las dificultades que tenemos todos, bueno, esto multiplicado por 10 en chicos económicamente sensibles y está afectando a los niños sobre todo y a las mujeres. Los varones por ahí son albañiles o por ahí salen a trabajar, tienen otro tipo de trabajo, pero bueno, la población materna, o sea, las madres, y los chicos en la pobreza es impresionante la cantidad de niños obesos que estamos viendo. No voy a hablar mucho de cifras porque sigo insistiendo que para mí las cifras son aproximadas. Bueno, Brasil es un país que tiene muchísima obesidad, Argentina, Chile, pero Chile están trabajando bastante serio en esto. Y bueno, México, ahora en México hay impresionante el impacto del tema de las bebidas gaseosas y de las bebidas alcohólicas. Había una encuesta que había visto yo, eh, por ejemplo, habían entrevistado a 1 millón de personas y la leche, por ejemplo, estaba en el 12.º lugar como líquidos que toma frecuentemente la gente y las bebidas gaseosas estaban entre los primeros lugares lo que toma la gente. Lo que miran el impacto de las bebidas azucaradas realmente es tremendo, ¿no? Bueno, a nivel global, en el mundo, un poco para ver qué está pasando en el mundo, yo he recorrido muchos países en estos últimos 10 años y he visto, por ejemplo, en Europa, en Italia, yo tengo una hermana que vivía en Roma y ahora vive en Dubái, ella es ingeniera en sistema y en Italia habitualmente la población de inmigrantes es la que más pacientes, personas con obesidad existen. En Dubái no he visto tanto, pero no he visto tampoco lugares de grandes entrenamientos, pero también he visto muchísima obesidad. Japón, por ejemplo, un país que por supuesto tienen leyes laborales muy estrictas y la obesidad es muy baja. Y bueno, todo esto de las causas son los patrones alimentarios inadecuados, los entornos urbanos o periurbanos son dificultosos. Ustedes van a ver que fuera de las 4 avenidas leche descremada o leche 0% lactosa no se consigue. Gaseosas o jugos light o sin azúcar tampoco se consigue porque no se venden y no lo compran. Eh, entonces, las intervenciones tienen que ser globales, locales y focales, ¿no? Y reducir la publicidad de los productos saludables y fomentar la actividad física, sí o sí. Algo que yo no veo ya hace muchos años, inversión en complejos deportivos públicos, por lo menos de acceso más económicos, que eso, por ahí ir al gimnasio es medio caro y que es lo ideal, sobre todo en adolescentes ya un poco más grandes, pero bueno, eh, pero también tenemos, cuando uno quiere hacer gimnasia puede hacerlo, ¿no? Eh, Vamos a ver. América Latina y el Caribe es una de las regiones donde la problemática es especialmente grave. Alrededor de 4 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y más de 50 millones de niños adolescentes entre 5 y 19 años. La población de adolescentes obesas es tremenda. Y la doble carga, porque como pediatras sabemos que la doble carga de malnutrición que hay, donde el sobrepeso coexiste con la desnutrición y deficiencia de micronutrientes en muchos contextos. Eso también lo habló el doctor Carmueja del CESNI. Este, impacta todas estas cosas que suceden. Bueno, en conclusión, a esta charla le falta un montón, pero es imperativo que las autoridades, los profesionales de salud nos comprometamos a implementar estrategias efectivas para prevenir y tratar la obesidad infantil. Este desafío requiere de entusiasmo,
de compromiso, de dedicación, de generar un cambio significativo en la salud de niños y adolescentes. Yo lo invito, un llamado a la acción a todos ustedes a unirse en esta red de pediatras contra la obesidad. Voy a armar una red social que esté relacionada con esto, en la lucha contra la obesidad infantil, y juntos, si es que nos unimos, podemos crear un futuro más saludable para las próximas generaciones. No se olviden que ellos son los que nos van a cuidar a nosotros cuando estemos ya mucho más viejitos, los chicos, y ellos van a estar peor que nosotros. ¿Mm? Bueno, ámbitos de intervención, amplio segmento de la sociedad con implicancias multisectoriales y múltiples. El esfuerzo debe mantenerse en el corto, mediano y largo plazo. Las estrategias deben apoyarse en una imagen positiva. No hay alimentos buenos o malos, sino que es una dieta bien o mal equilibrada o individualizada. Y no diría la palabra dieta, utilizaríamos plan alimentario saludable. Ojo, hay palabras que por ahí puedan afectar mucho al paciente, ¿no? La promoción de la alimentación saludable no debe estar ligada a una campaña represiva, esto no se debe comer. Yo diría que hay que tener mucho cuidado, interpretarla por una prescripción deportiva y todas esas cosas que tienen cuidado. Las estrategias deben perdurar en el tiempo y hay que seguir luchando con esto, ¿no es cierto? La prevención primaria está en el embarazo, en la lactancia. Hay que detectar a estos chicos, hay que detectarlos y traerlos con nosotros y después mandarlos para que los veamos si es que vemos que tienen complicaciones. Y tenemos que tratar de que tengan los chicos acceso a la utilización de servicios tanto en el sector público y privado, y tratar de buscar la mejor calidad de atención posible, que eso lo generamos las personas entusiastas. Los resultados: madres saludables, escolares saludables, familias saludables, y por supuesto, créanme que el impacto en el ingreso familiar, si el paciente no sufre de esto en el futuro, va a ser mucho mejor que si sufre de obesidad. Bueno, encuestas que pude ver: mayor prevalencia en varones, edad en 6 a 12 años, nivel de formación materno bajo, nivel socioeconómico familiar bajo, peso al nacer más de 3 kilos y medio o menos de 1,5 kilos, ingesta de azúcar, sal y grasas elevados, bajo consumo de frutas y verduras, eso es impresionante, y las actividades sedentarias, televisión, computadoras, celulares. El tema de los celulares es una cosa tremenda. No practican deporte a la edad que podrían practicar, el aumento del número de hijos, el aumento de las cesáreas, la ausencia de lactancia materna y, bueno, por supuesto, la ausencia de ejercicio, y además de eso la ausencia de horas de sueño también son influyentes, ¿no? Este término es un término que de alguna manera lo tenía guardado yo, el tren obesogénico. La obesidad es como subirse a un tren. Y el tren tiene un destino final, pero tiene muchísimas paradas, y en cada una de las paradas vamos a ir acumulando complicaciones. Acá traté un poco de eh, meter en las estaciones varias, pero en realidad pueden ser una o dos. eh, Trastornos psicológicos siempre, siempre hay todo un organismo estresado, trastorno psicológico, bajo autoestima en la primera estación, estigmatización, bullying, rechazo social. En una segunda estación podemos tener un hígado graso, un reflujo gastroesofágico. Ustedes han visto que los pacientes que tienen obesidad central, al dilatarse el abdomen, el hiato esofágico se agranda. Entonces al agrandarse el hiato esofágico, el estómago se eleva, y eso genera que todo el mecanismo antirreflujo no funcione muy bien y puedas tener un reflujo gastroesofágico, lo que no deja de ser una complicación. La disbiosis, que es el trastorno de la microbiota, es la lucha entre las bacterias buenas y las malas, especialmente para los pacientes con obesidad, tienen una disbiosis. Y los cálculos biliares: el tren para en una próxima estación, ya el paciente tiene disnea a los esfuerzos, puede tener un ronquido, hasta una apnea del sueño, puede tener asma bronquial, que es bastante frecuente en obesidad.
en la próxima estación una insulinoresistencia y quizás en la que sigue una disglucemia. Y después, por supuesto, ya tenemos diabetes. Y cuando ya tenemos la diabetes tipo 2, este tren que venía manejando a 30 kilómetros por hora y nosotros nos podíamos bajar, ya el tren empieza a acelerar, ¿no es cierto? Y ya empezamos a tener afecciones después del corazón, hipertensión, dislipemia, difusión endotelial y mucho más adelante puede haber algunos microinfartos que a la larga pueden repercutir en los adultos jóvenes, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. La hipertensión no es lo mismo en un viejo que en un grande, ya sabemos que la hipertensión en una persona joven es más fácil que produzca un derrame cerebral, ¿no es cierto? Por supuesto no se da en pediatría, pero puede darse en un adulto joven. El tumor neurocerebri, que ustedes ya saben que es una acumulación o una hipertensión del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, producto de la obesidad, ¿no es cierto? Y después les voy a contar bien cómo es la fisiopatología. Y a largo plazo es increíble cómo estamos viendo Alzheimer relacionado con diabetes. Eso es lo que famosa diabetes tipo 3 o 4, donde tenemos, lean el libro Cerebro de Pan, que también se los puedo pasar como les pasé el código de la obesidad. Cerebro de Pan es un libro, les digo, pero les puede quemar la cabeza de las cosas que nos puede pasar por comer tanto hidrato de carbono. Y la otra cosa, osteoporosis, bastante frecuente en la obesidad a todas las edades. La densitometría hay que pedirla para ver, buscar osteopenia o osteoporosis. Yo recuerdo haber abrazado a un amigo mío, tenía 38 años, 120 kilos y tengo esa mala costumbre de los amigos, uno quiere mucho, los abrazos fuertes. Yo soy de contextura media, tirando flaco, pero cabezón, por supuesto, pero los abrazos fuertes y crack, le fracturé las costillas. ¿Por qué? Y porque tenía osteoporosis. Pobre chico, realmente. La verdad que es increíble. Pero por supuesto tenía todo hígado graso, un chico que tenía muchos problemas. Y después tienen, por supuesto, las lesiones articulares que pueden aparecer antes, dolores óseos, escoliosis, pie plano, fracturas patológicas y todas las ya en las últimas etapas del tren que vienen a velocidad de 300 kilómetros por hora, las complicaciones de diabetes tipo 2. Además, el paciente está con múltiples fármacos, ya con inmunodeficiencias, múltiples consultas, múltiples internaciones, y es un paciente que se nos puede morir en cualquier momento. Eso es el tren obesogénico y quiero que esto que les estoy mostrando se les grabe, por favor. Después, el que me quiera hacer comentarios de esto, espero que le haya gustado esta fotografía. Bueno, todas estas cosas son cosas que estamos viendo. Falta de actividad física en la primaria, secundaria y universidad. En la universidad, deporte, cero. Ya ahí estamos en la lona. Y los que estudiamos medicina, estamos de un día para el otro. Yo tengo uno que estudia medicina que ya se va a recibir médico, ya tengo un contador, el más chico mío, pero están todo el día encerrados en un cuarto estudiando. La inseguridad, cuando vos tenés inseguridad no andás en bicicleta, no podés salir a correr fácilmente en cualquier lugar. El transporte público es mal organizado, cada vez más motos. Los niños y adolescentes son en la actualidad la población diana y más vulnerable para las técnicas psicológicas de persuasión en las propagandas, que ya no van a la televisión, sino que van directamente a las apps de juegos y a los celulares. La carga glucémica en la alimentación de sal, grasas es cada vez más alta. El marketing de los alimentos en toda su forma de difusión, la imparable urbanización, el macroambiente obesogénico, tanto en la casa como en todo lado, falta de complejos deportivos gratuitos, parques seguros y el imparable aumento de alimentos, promociones en bebidas y manufacturados y el paso de la dieta tradicional a una dieta ultraprocesada que nos está rompiendo toda la salud. Para ir rápidamente, bueno, el objetivo general es mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a desacelerar o bajarse del tren, como digo yo, el incremento del sobrepeso y la obesidad. De entrada, chicos, el objetivo tiene que ser que no suba un peso, un gramo más el niño pequeño, pero que sí crezca.
Y con eso ya nos tenemos que sentir como que arrancamos. Generar un modelo integral de atención médica, psicológica y políticas públicas y abrazar a estos chicos, hay que protegerlos, hay que integrarlos, no hay que rechazarles las consultas. Ve, cuando ustedes vengan un paciente con obesidad y además tienen enfermedad aguda, ese paciente se va a complicar. Así que cuídenlo, por favor, denle mucha pelota, por favor. Identificar a los niños de ambos sexos a través del sistema de salud, ¿no es cierto? Y seleccionarlos y estudiarlos y tenerlos en un cuadernito aparte, otras organizaciones, elaborar el perfil epidemiológico del niño, ¿no es cierto? Y de la familia, generar nodos de atención, eso que lo estamos buscando, y acomodar a la familia una comunidad educativa para que haya mucha enseñanza de la nutrición en todos los ámbitos, ¿no? Diseñar e implementar un sistema de información hoy con la digitalización de todo nos va a ayudar bastante a poder tener un mayor seguimiento de tu paciente y diseñar e implementar un plan de comunicación con los pacientes directos para tener una mayor adherencia al tratamiento y generar en lo posible reportes estadísticos, aunque sean locales, de tu consultorio, de tu hospital, de tu servicio, estadísticas de cuántos pacientes con obesidad o diabetes se están viendo en general. Y bueno, la búsqueda activa, el diagnóstico, el tratamiento, el sistema de salud, buscar las redes provinciales de seguimiento, de evaluación, los equipos interdisciplinarios. En el Hospital de Niños tenemos un poderoso equipo interdisciplinario, pero sí les pedimos que ya nos manden con todo el chico casi estudiado como para que arranquemos. ¿Cómo reducir la obesidad infantil? Por supuesto, gestión. Todo es gestión, gestión de una alimentación saludable, rica en proteínas, vuelvo a insistir, rica en verduras saludables y rica en frutas saludables, no más de 3 por día, y rica en grasas saludables. Todo lo demás, ocasionalmente. Actividad física y deportiva todos los días, y si tienen entrenador mejor, y si es obligado mejor, 1 hora por día, ¿no es cierto? Y por supuesto buscar el bienestar emocional y las horas de sueño. Promover estilos de vida saludables en toda la población, incluso padres, abuelos, todos incluidos. Y el centro de la atención es la familia. Créanme que si tratamos a un niño hay que tratar al padre obeso y a la madre obesa. Este, mm, Utilizar todos los sistemas tecnológicos nos pueden ayudar. Hay muchas apps que nos van a ayudar bastante, incluso la inteligencia artificial bastante. Yo después voy a hablar de eso, alguna charla voy a dar, los progresos que hay en la inteligencia artificial para los médicos, eh, buscar generar lugares y espacios, pero cuando uno quiere puede lograr cambiar, hay que estar motivados. Las huertas escolares, yo siempre digo, pacientes vegetarianos que vienen, por ejemplo, a mi consultorio, yo les pregunto, ¿cómo haces para comer vegetales saludables? Y se voy a comprar en la verdulería. No, 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 no. Vos querés comer vegetales saludables, tenés que tener tu huerta. Porque después vienen los déficits de ácido fólico, vitamina B, proteínas, calcio, un montón de cosas. Y acá, si vos vas a ser vegetariano, vegano, lo que vos quieras, tenés que estar bien asesorado. Pero además de eso, tenés que tener la huerta saludable en tu casa, que va a ser mucho más orgánica que todo lo que estamos viendo, cómo comen la gente. Y acuérdense también que muchos de los animales que comemos comen, ¿no es cierto?, estos alimentos que están genéticamente procesados. O sea que también la carne puede tener sus efectos genéticos también, ¿no? Acciones, capacitar y promover a las comunas, a los municipios, a las maestras, a todos. Talleres de capacitación regionales, promover la alimentación saludable en todos los medios de comunicación posibles, redes sociales, promover la lactancia materna, el papel de las escuelas, pues, fundamental, el kiosco saludable, ley 9001, con que vienen multa de 100 a 200 litros de nafta super si no cumplen la ley 9000. Entonces es muy importante y tiene que tener un stock de snack para chicos celíacos. Y yo siempre digo que los alimentos saludables deben ser más baratos, y además, si el niño va a comprar un alimento saludable, su próxima compra debe tener un descuento, hay que darle un cuponcito con descuento, entonces para que el chico que va con unos pocos
peniques a comprar, ¿no es cierto?, en el kiosco, siempre compre alimentos saludables. Entonces cada vez va a poder comprar más barato y tener el kiosco clásico con el kiosco saludable, pero que los alimentos saludables sean más baratos. Por supuesto, la actividad física todos los días sería lo ideal y la enseñanza de un alimento por día cada uno de los 190 días de clase y además generar talleres de cocina en las escuelas donde los padres y los chicos aprendan a cocinar, porque créanme que hay mucha gente que no tiene la más remota idea de cocinar. Bueno, la cuestión emocional y el descanso son cosas primordiales. Atención y detección de precoz de problemas de salud mental, sensibilizar y educar sobre rutinas saludables del sueño, la lectura nocturna, no el celular, implementar medidas de conciliación y motivación familiar relacionadas a la gestión de las emociones, los cambios de conducta alimentaria y vencer hábitos automáticos y generar nuevos patrones de pensamiento que permitan controlar estímulos que los lleven a estilos de vida más saludables. Alinear la práctica médica privada. Eso tenemos que tratar de que en la actividad médica privada yo he visto pediatras a tener 30, 40 pacientes y donde la mayoría tienen problemas de sobrepeso, obesidad y no derivar a ningún chico de esto, no estudiar y dedicarnos a la enfermedad aguda. Bueno, esto no tiene que pasar. Mejorar la capacidad resolutiva de la demanda del personal de salud, potenciar la red estatal y privada y estimular la creación de aulas o escuelas de pacientes, que en nuestro hospital la tenemos y en la parte de obesidad por lo menos funciona perfectamente. Bueno, hay escuelas que son proactivas en esto, ¿no? Créanme, me quedo sorprendido. Hay directoras de escuela y algunas maestras y profesoras de educación física y se crearon una red estatal de escuelas promotoras de la salud. Esto es una cosa formidable, el segundo hogar, por ahí los padres están separados, pero la escuela sigue siendo un lugar de gran formación y de desarrollar acciones contra el ciberacoso, la ludopatía, ojo, la adicción de los chicos a los juegos y a las apuestas, ¿no?, deportivas y todo tipo de esas cosas. Desarrollar un plan de uso de las redes sociales. Ustedes saben que en Australia los menores de 16 años tienen prohibida la entrada a las redes sociales y los celulares solamente a los menores de 16 años pueden servir para mandar mensajes o para hablar. Siempre pienso yo que tiene que haber un cambio cultural en la población para incorporar estos estilos de vida y este cambio cultural necesita de un buen tiempo y de mucha educación, ¿no es cierto? Y tiene que ser incorporado por todos, incluso por nosotros mismos, ¿no? El tratamiento tiene que haber un equipo multidisciplinario, sí o sí, porque estos son pacientes complejos, especialmente los que tienen obesidad más severa. Un tratamiento es complejo, ¿no? El tratamiento debe ser disminuir el peso corporal, la masa grasa, asegurando un crecimiento normal, modificando los hábitos de alimentación física, afectar a todos los miembros de la familia, meter todos en el mismo tratamiento, valorar la capacidad del individuo y de la familia para seguir un programa exigente. Y los planteamientos terapéuticos con más éxito incluyen dietas bajas en calorías y ahí empiezan a cambiar las cosas. Yo diría dietas bajas en índice glucémico. El índice glucémico del brócoli, 15. El índice glucémico del pan, 100. Hay que buscar un índice glucémico de 50. ¿eh? Es lo que el alimento puede hacer subir la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque eso genera un disparo de insulina. El disparo de insulina genera de alguna manera crecimiento del tejido adiposo. En resumen, un tratamiento multidisciplinario debe incluir pediatras, dietistas, especialistas en educación física, enfermeras, psicólogos, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente con obesidad? Un chico menor de 2 años.
La dieta es más cualitativa, ¿no es cierto? Pautas básicas según el interrogatorio, pero una dieta de calidad. Hay una cosa ahí que hay que tener cuidado, pero por ejemplo, el número de veces que un chico se alimenta. Porque pasamos de tomar una mamadera cada 3 horas y después queremos comer cada 3 horas y eso no es posible eso, porque nosotros tenemos que generar espacios intercomidas que van de 4 a 6 horas y que dependerá de lo que nosotros alimentamos. Si nosotros comemos un plato de bife con ensalada y agua y le agregamos huevo, la saciedad nuestra va a durar 6 horas, pero si nosotros comemos un plato de fideos completo o arroz, ¿no es cierto? Vamos a tener que nuestra saciedad va a durar 2 horas por acción de la insulina y a las 2 horas volvemos a tener hambre. Entonces tenemos que buscar, como dije, comer más proteínas, frutas, verduras y grasas saludables. En chicos de 2 a 5 años y hay que ver cómo reducimos por ahí un 10% la cantidad del volumen que viene comiendo, de 6 a 10 años reducir un 25% y más de 10 años hacer una reducción del 25%, pero ya con un control un poco más estricto, casi parecido al adulto, pero no tanto, ¿no es cierto? Pero hay que ir viendo de a poquito. Ahí está el doctor Bossi, el evangelista nutricional del Hospital de Niños, jefe del servicio, con 10 mensajes claves. Y para ir terminando, bueno, es importante 10 conceptos importantes. La obesidad infantil es una enfermedad, no es un descuido, debe diagnosticarse, tratarse y prevenirse. Número 2, cada kilo de peso más en la infancia es un riesgo para la salud en la adultez. La prevención empieza en la mesa familiar, en un entorno saludable, comer juntos, sin pantalla, con alimentos reales. El movimiento es parte del tratamiento, al menos 60 minutos por diario por día. El agua es la mejor bebida del mundo. Menos pantallas, más vida. El peso es solo un síntoma. El problema es el entorno. La obesidad infantil refleja un ambiente obesogénico, un exceso de ultraprocesados y publicidad engañosa y falta de espacio saludable y estrés familiar. 8. Los niños no eligen lo que comen, los adultos sí. La responsabilidad del entorno alimentario es de los padres, de la escuela y de los gobiernos y de los profesionales de la salud. 9. Educar en nutrición es importante como vacunar. La alfabetización alimentaria salva vidas, previene enfermedades crónicas con igual impacto que una vacuna. Y cuidar la infancia es invertir en el mundo. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y por supuesto todas las preguntas que ustedes quieran enviar son bien recibidas. Voy a darle algunos tips de nutrición en algunos archivitos que les voy a enviar dentro de poco. ¿Ah? Esta imagen está hecha con inteligencia artificial. Es una foto mía hace 4 años y por supuesto la mano con la manzana está hecha por ChatGPT. Un abrazo grande y bueno, estamos en contacto y vamos a ver si el viernes podemos hacer algún diálogo de nutrición.